en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo calcular el WACC, Weighted Average Cost of Capital, o coste promedio ponderado de la financiación para la empresa Apple. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y lo que vamos a hacer es bajarnos los estados financieros de Apple. Entonces voy a buscar 10K Report Apple para el año 2020 y vamos a ir a su página web. Veis que aquí aparece investor.apple.com y en Apple Investor Relations vamos a irnos a la parte de estados financieros, Financial Data, y yo lo que voy a hacer es bajar los estados financieros del último trimestre que tiene Apple publicados, que son el segundo trimestre del ejercicio 2021. Me voy a bajar los Financial Statements y este concretamente de aquí, y me voy a bajar también los estados financieros, el 10K Report para el año 2020. Me he bajado esos dos documentos PDF y lo que he hecho ha sido llevar a un documento Excel la siguiente información. Fijaros, para el segundo trimestre del año 2021 me he llevado el balance de situación. Es importante hacer esta anotación. Fijaros que está hablando del segundo trimestre, el segundo quarter del año 2021 y pone March 27, ¿no? 27 de marzo del 2021. El ejercicio fiscal de Apple no coincide con el año natural. Es decir, el ejercicio fiscal de Apple, el primer trimestre, comenzaría en octubre del 2020 hasta el 31 de diciembre. El segundo trimestre, fijaros que va de enero a marzo, ¿de acuerdo? El tercer trimestre iría de abril a junio y el cuarto trimestre iría julio, agosto, septiembre. ¿De acuerdo? Esta es la primera anotación. Entonces me he bajado el balance de situación, que tenéis aquí un pantallazo de Apple a 27 de marzo del 2021, que coincide con el último publicado. Y me he bajado también para el ejercicio fiscal 2020, ¿de acuerdo? El 10K Report, y he bajado la siguiente documentación. He bajado el balance de situación, aquí tenéis un pantallazo. Veis que el ejercicio 2020 termina el 26 de septiembre del 2020, que sería el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, y en el 2019 pues termina el 28 de septiembre, que sería el cuarto trimestre del ejercicio fiscal. Y además en ese documento, en el 10K Report, me he ido a la página 45 y lo que he visto me he bajado esta información. Me he bajado los gastos financieros por préstamos bancarios que Apple paga. Entonces veis aquí que está Interest Expense, ¿no? Estos son los gastos financieros por pedir préstamos bancarios. En el año 2020 Apple ha pagado 2.873 millones de dólares. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esta información, también me he bajado de Yahoo Finance. Bueno, pues he puesto el precio de cotización de Apple. Hoy es día 1 de junio del 2021 y ahora mismo, bueno, pues estaba cotizando a este precio, 124,61 dólares por acción. Veis también que la capitalización de mercado es 2,079 trillions, es decir, 2,079 billones españoles, es decir, billones de dólares. Y aquí veis la beta, que es 1,2. Entonces me he bajado esta información por dos motivos. Primero, porque quiero saber la beta de Apple, voy a usar la de Yahoo Finance, que es 1,2. En segundo lugar, porque quiero saber la capitalización de mercado y el precio de Apple. Fijaros que ayer, 31 de mayo, cerró a 125,28 dólares. Y esta es con la información que voy a trabajar. ¿De acuerdo? En lo que se refiere al cálculo del WACC, que lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos que saber es que el WACC es el coste promedio ponderado que tiene la financiación de una empresa, ¿de acuerdo? Que viene del inglés Weighted Average Cost of Capital, ¿de acuerdo? Coste promedio ponderado anual de la financiación, y que las empresas fundamentalmente se financian vía equity, es decir, accionistas, yo lo voy a llamar E, y por otro lado, deuda bancaria, que yo lo voy a llamar D, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que fundamentalmente el mix de financiación va a tener equity y deuda en la mayoría de las empresas. Y lo segundo que tenemos que saber es que esta financiación por equity y por deuda no es gratuita. Financiarnos por equity tiene un coste del equity, que yo le voy a llamar cost of equity.
y lo voy a nombrar como CAE. Y luego la financiación por préstamo bancario lo voy a llamar Cost of Debt, coste de la financiación bancaria, que lo voy a llamar CADE. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, lo primero que vamos a ver es calcular la deuda bancaria que tiene Apple en el segundo trimestre del año 2021. ¿De acuerdo? Entonces, esta información la tenemos aquí. Fijaros que nos vamos al balance de situación y donde viene liabilities, veis que tenemos current liabilities son el pasivo corriente, pasivo con vencimiento a menos de un año, y veis que aquí viene commercial paper y term debt. Term debt sería la deuda financiera, que es 8.003 millones. Entonces, fijaros que la deuda a corto plazo son 8.003 millones de dólares, y luego en non-current liabilities, es decir, en pasivo no corriente a largo plazo, obviamente tenemos term debt por 108.642. 108.642 millones. Luego, la posición total de deuda financiera a largo plazo que tiene Apple es esta. ¿De acuerdo? 116.645 millones. Y ese valor lo voy a llevar aquí. ¿De acuerdo? Fijaros que esta información está en millones de dólares. ¿De acuerdo? Millones de dólares. Lo segundo que voy a mirar es el equity. En relación al equity y al calcular el WACC hay dos procedimientos. Hay personas que lo que toman es la posición de equity que hay en el balance de situación, ¿de acuerdo? Y hay otras que lo que toman es la capitalización bursátil, porque consideran que es más representativo, ¿no?, del mix de la financiación, es decir, se considera más adecuado tomar la capitalización bursátil. Yo lo voy a calcular de las dos maneras, pero primero voy a calcularlo por el procedimiento de capitalización bursátil. Para ver la capitalización bursátil voy a ver el precio que hubo a 31 de mayo, precio a 31 de mayo del 2021, por el número de acciones que tiene Apple, ¿de acuerdo?, emitidas. Entonces, fijaros que el precio a 31 de mayo, esta información la he sacado de Yahoo Finance y voy a tomar el cierre a 125 28, ¿de acuerdo? Perdón, 124,61 porque ese es el cierre al 28 de mayo. Luego 124,61 dólares. 124,61 dólares. Y luego lo que voy a hacer, 124,61, es ver el número de acciones que hay emitidas. El número de acciones que hay emitidas de Apple lo puedo también ver en el balance de situación. Veis que me voy al balance de situación del segundo trimestre y veis aquí en Shareholders Equity, veis que viene 50.400 millones de acciones. Bueno, estos datos, aunque no lo pone, bueno, lo pone en la nota, pero no están en el pantallazo, para las acciones son miles. Entonces, son 50.400 millones de acciones autorizadas, 16.686 millones de acciones que son emitidas, y con el efecto dilución, es decir, aquellas que no son acciones todavía, pero que pueden ser convertidas en acciones, lo que se llaman outstanding shares, tiene 16.976 millones. Y este es el valor que voy a tomar, ¿de acuerdo? Voy a tomar el valor de 16.976.763, ¿de acuerdo? Y voy a añadir 3,0 para tenerlo el número total, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner aquí el número total de acciones y obviamente la capitalización bursátil pues será la multiplicación de el precio de la acción por el número total de acciones. Luego el valor del equity será 124 por esto, que si os dais cuenta, bueno, sale en notación científica, veis que viene 2,11 por 10 a la 12. Esto lo que nos estaría diciendo es que la capitalización bursátil es 2,11 billones de dólares o 2,11 trillions en americano, ¿no? Fijaros que de Yahoo Finance nos da la capitalización de mercado, sale 2,079 trillions, ¿no? Pues sale similar, ¿no? Bien, una vez que nosotros tenemos ya el equity y la deuda bancaria, fijaros que esta deuda bancaria, como he dicho, son 116.645 millones, voy a ponerlo en millones, ¿vale?
voy a poner ese valor en millones para tener las mismas unidades, ¿de acuerdo? Voy a multiplicar este valor por 1.000.000, ¿de acuerdo? Para tenerlo en millones. Bien, una vez que tenemos esta información, vamos a calcular el valor total del equity más la deuda, como la suma, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que vamos a hacer es calcular cuánto supone el porcentaje de equity y el porcentaje de deuda sobre este total, ¿de acuerdo? Para tener los valores en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el equity entre el total de equity más deuda y vamos a dividir la deuda bancaria entre el total de equity más deuda. Y aquí veis el porcentaje que tenemos. Fijaros que, teniendo en cuenta esto, el equity pesa casi un 95% sobre el total de equity más deuda y la financiación bancaria pesa del orden del 5,23%. Una vez que ya tenemos los pesos, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es calcular el coste del equity y el coste de la deuda. Bien, el coste de la deuda lo voy a calcular fundamentalmente viendo qué intereses ha pagado Apple en el año 2020 frente a la deuda media que ha tenido Apple en el año 2020. ¿La deuda media cómo la voy a calcular? Pues voy a ver qué posición de deuda bancaria tenía Apple al inicio del año 2020, voy a ver qué deuda financiera tenía Apple al finalizar el año 2020 y voy a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Voy a tomar un valor promedio. ¿Esta información dónde la vamos a tener? Pues obviamente en la cuenta de resultados del año 2020. Fijaros que aquí, como os he dicho anteriormente, tengo los gastos financieros, que son 2.873 millones, es decir, el coste de la deuda o los intereses que ha pagado Apple en el año 2020, fijaros que han sido 2.873 millones de dólares. Y ahora voy a ver la deuda financiera que Apple tenía al inicio del año 2020 y la deuda financiera que Apple tenía al finalizar el año. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que me voy al balance de situación, voy a la parte de liabilities y obviamente la deuda financiera va a ser la del inicio del año 2020, va a ser la de la finalización del año 2019. ¿De acuerdo? Entonces, para deuda financiera de inicio, voy a mirar la columna del año 2019. Y voy a sumar el current liability, la deuda financiera a corto plazo, que es 10.260 millones, y el non-current liability term debt por 91.807. Entonces, fijaros que voy a poner aquí, por un lado, los 10.260 millones, 10.260 millones que sería largo, y luego voy a poner, a corto, y luego voy a poner a largo, que en este caso son 50.000, son 91.807. 91.807 millones, ¿de acuerdo? Y los voy a sumar. Y esta sería la deuda que tiene Apple al inicio del año 2020. Y la de finalización del año 2020, pues la tenemos aquí, la tenemos en esta columna y voy a hacer lo mismo. ¿Vale? Voy a poner la term debt a corto plazo, que en este caso veis que son 8.773 millones, 8.773 millones, y la de largo plazo, que veis que son 98.667. 98.667 millones. Y voy a calcular el valor promedio, ¿no? Valor promedio, como he dicho anteriormente, de la deuda financiera en el 2020. Voy a hacer la media, que va a ser simplemente pues sumar estas dos cantidades y dividirlo entre 2. ¿Vale? Y ahora voy a calcular cuánto suponen los intereses, estos 2.873 millones, frente al valor total de la deuda.
este interés que estamos calculando lo hemos denominado coste de la deuda y vamos a hacer la división. Dividimos esto entre esto y fijaros que nos está dando un coste de la deuda aproximadamente del 2,74%. Es decir, este es el coste promedio que tiene Apple por financiarse a nivel vía bancos, ¿no? 2,74% anual. Y este valor lo voy a llevar aquí. Coste de la deuda, cost of debt, ¿de acuerdo? Lo voy a llevar aquí. Bien. El siguiente paso que nos queda es calcular el coste del equity. Para calcular el coste del equity, recordad que el coste del equity se define como la rentabilidad mínima anual que exigen los accionistas por invertir en una empresa, ¿de acuerdo? Es decir, el coste del equity es cuando nosotros somos inversores y entramos en un negocio, exigimos una rentabilidad anualizada, ¿no? Esta rentabilidad anualizada mínima es lo que se denomina el coste del equity. Y para eso vamos a usar el modelo Capital Asset Pricing Model, es decir, el modelo CAPM. El modelo CAPM básicamente lo que establece es que el coste del equity está formado por dos partes. Una, por el bono americano a 10 años, más la beta por la prima de riesgo del mercado. Fijaros que el bono americano a 10 años, su información la he tomado, es lo que se denomina risk-free investment, ¿no? La inversión libre de riesgo. Se considera el bono americano porque estoy calculando el CAE de una empresa americana, por eso voy a tomar el bono americano, que se considera la inversión libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, la rentabilidad del bono americano, fijaros que lo tengo aquí puesto, en 1,58, lo que he hecho ha sido irme a la página del Tesoro americano, del US Treasury, y he visto ahí qué rentabilidad está dando, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la página del US Department of Treasury, ¿no? Ponemos en Google T-Bond o bono americano a 10 años, veis que aquí vienen distintos plazos, ¿de acuerdo? Y aquí veis a 10 años, al 28 de mayo del 2021, que está a 1,58. Voy a tomar el valor del T-Bond del Departamento del Tesoro americano. Si hubiéramos tomado datos del profesor Damodaran, él publica valores promedio de la rentabilidad libre de riesgo. Para el año 2020 el promedio fue 0,93, ¿vale? Pero voy a tomar el valor de 1,58. Lo siguiente que hace el modelo CAPM, ¿qué es? Pues lo que hace es sumar el término asociado al riesgo, y el riesgo está definido por la beta. La beta básicamente es el riesgo que tiene una empresa o proyecto por su naturaleza, y es un riesgo que no se puede eliminar, es un riesgo no diversificable, es como un riesgo intrínseco sistémico que por mucho que diversifique ese riesgo no soy capaz de eliminarlo por debajo de ese nivel, ¿no? Una beta de 1 querría decir que nuestra empresa tiene el mismo riesgo que las empresas del Standard & Poor's 500, es decir, que las empresas de la bolsa americana. Una beta de 2 significaría que nuestro proyecto tiene el doble de riesgo que el mercado de renta variable, como os digo, el comparable sería Standard & Poor's 500, y el valor de beta, que también lo publica Damodaran, yo lo voy a tomar del que nos lo proporciona Yahoo Finance. Fijaros que Yahoo Finance en su información también nos da una beta calculada a 5 años y nos dice que es 1,2, es decir, que Apple tiene un 20% más de riesgo que el mercado de renta variable americano. Entonces voy a usar una beta, en este caso, de 1,2, ¿de acuerdo? Y luego lo voy a multiplicar por la prima de riesgo del mercado. La prima de riesgo del mercado es la rentabilidad o riesgo adicional, rentabilidad adicional que los inversores le exigen a una empresa por incurrir en esta beta, ¿no? Por incurrir en ese riesgo, ¿no? La prima de riesgo del mercado, por tanto, es la rentabilidad que da la bolsa, la renta variable, sobre el no riesgo, es decir, sobre el bono americano, sobre la renta fija. Este valor lo voy a obtener, lo he obtenido de Damodaran, y os voy a enseñar dónde está ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo lo que voy a poner es Damodaran
voy a poner Damodaran, ¿de acuerdo? Y cuando busco Damodaran, pongo Damodaran Data. Fijaros que aquí en Current Data, datos actuales, él tiene una base de datos de mucha información financiera. Y aquí veis que viene el Risk Premium, veis que viene Risk Premium for Other Markets, ¿de acuerdo? Y entonces nos vamos a bajar este documento. Cuando nosotros nos bajamos ese documento, veis que la información que tenemos es la siguiente. Mirad, en este documento veis que viene el Equity Risk Premium por país. Nosotros vamos a tomar el Total Equity Risk Premium, veis que está en esta columna, y tenemos que buscar Estados Unidos. Entonces vamos a buscar el Equity Risk Premium de Estados Unidos, que está aquí concretamente. Veis que es 4,72. Es decir, los inversores, por moverse de una inversión, en este caso, de una inversión sin riesgo, que les pagaría el 1,58%, a moverse una inversión con riesgo, están exigiendo una prima adicional del 4,72%. Entonces, la prima de riesgo del mercado voy a poner 4,72% y voy a calcular el valor del CAE. ¿De acuerdo? Que va a ser igual al bono americano más la beta por el 4,72%. Y esto nos está dando un CAE del 7,24%. Es decir, la rentabilidad mínima anual que le exigen los accionistas a Apple por invertir su dinero en Apple es del 7,24% anual. Y voy a llevar este valor al coste del equity. Voy a llevar aquí el valor del 7,24 y fijaros que ya casi tenemos la posibilidad de calcular el WACC. ¿Qué es lo único que nos falta? Mirad, lo único que nos falta es el impuesto de sociedades, el corporate taxes que paga Apple, porque para calcular el WACC, que ahora pondré la fórmula, necesitamos saber el impuesto de sociedades. Entonces, para calcular el impuesto de sociedades voy a tomar la información del ejercicio fiscal 2020. Fijaros que necesito la información de la cuenta de resultados. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la información de la cuenta de resultados de Apple, que esta información no la había tomado. Me voy a ir al anexo 8 y me voy a ir a la cuenta de resultados. Entonces veis que la cuenta de resultados está aquí. Consolidated Statement of Operations, que está en la página 31. Y aquí veis Provision for Income Taxes, veis que son 9.680 millones. Luego 9.680 millones. Vamos a ponerlo aquí. 9.680 millones que paga de impuesto de sociedades. Y ahora hay que ver el beneficio antes de impuestos, ¿no? El beneficio antes de impuestos es el Income Before Provision for Income Taxes, ¿de acuerdo? Este sería el BAI, beneficio antes de impuestos, que es 67.091 millones. 67.091 millones de dólares. Luego, ¿cuál es el impuesto de sociedades que Apple ha pagado? Pues 9.680 entre 67.000. Fijaros que es del 14,43%. Bueno, una vez que tenemos ya estos valores, ya podemos calcular el WACC. Fijaros que la fórmula del WACC es simplemente una media ponderada. Es decir, vamos a ponderar por un lado el porcentaje de equity al coste del equity, más el porcentaje de la financiación por deuda al coste de la deuda, por 1 menos el impuesto de sociedades, que es lo que se conoce como el escudo fiscal. El término de deuda va multiplicado por 1 menos impuesto de sociedades, porque si tenemos deuda, obviamente pagamos intereses, y si pagamos intereses el beneficio antes de impuestos es menor frente a la situación de no tener deuda, y si tenemos un beneficio inferior hay un ahorro por impuesto de sociedades. Y esto es lo que nos está reflejando ese término que multiplica al KD de 1 menos impuesto de sociedades, que se llama escudo fiscal. Bueno, pues aplicando esta fórmula vamos a calcular el WACC.
Fijaros que voy a tomar el porcentaje de equity, que es el 94% al 7,24, más el 5% al coste del 2,74 por 1 menos el impuesto de sociedades. Y fijaros que en este caso nos está dando un WACC para Apple del 7%. ¿De acuerdo? Fijaros que este cálculo del WACC, como os he dicho anteriormente, lo he hecho por la forma 1, donde para calcular el ratio equity-deuda, lo que hemos tomado es para el equity la capitalización bursátil. Capitalización bursátil de Apple. Que en teoría los académicos lo consideran el procedimiento correcto. Hay veces que se hace de una segunda manera, que es la forma 2, que es tomar los valores del balance de situación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que del balance de situación la deuda continuaría siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que va a cambiar es el equity. Entonces, fijaros que este cálculo de la forma 2, es decir, voy a poner aquí WACC forma 1 y vamos a poner aquí WACC forma 2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que el WACC de la forma 2 exige por un lado que tengamos el porcentaje de equity y el porcentaje de deuda. Como os he dicho anteriormente, la deuda sigue siendo la misma. Y ahora el equity lo sacaríamos del balance de situación. Fijaros que para el año 2020 el valor del equity que tiene Apple, total shareholders equity, es 65.339 millones. 65.339 millones. Entonces, fijaros que el total que nosotros tendríamos en el balance de situación, que nosotros tendríamos de equity más deuda financiera sería esto, ¿de acuerdo? Y los porcentajes los podríamos calcular. Esto sobre el total de equity y esto sobre el total, este sería esto sobre la cantidad total y la deuda sobre la cantidad total. ¿Bueno? Y fijaros que nos ha cambiado el mix. Fijaros que hemos pasado a un nivel de equity que ya no es el 94%, sino que es el 35%, y la deuda ha aumentado considerablemente. El WACC, por tanto, el KE y el KD seguirían siendo lo mismo. Luego el WACC nos quedaría como el porcentaje de equity, que es el 35% al KE del 7,24, más el porcentaje de deuda por el KD por 1 menos el impuesto de sociedades. Fijaros que tenemos un cambio a nivel del cálculo del WACC bastante considerable. Este cambio, obviamente, va a tener un impacto muy grande a nivel de valoración. Si nosotros estuviéramos calculando el valor, el enterprise value de Apple. Y bueno, vamos a ver qué WACCs están dando otras fuentes, ¿no? Fijaros que si nosotros nos vamos a Google y ponemos WACC de Apple, pues por ejemplo, Guru Focus, vamos a ver qué WACC nos está dando. Fijaros que Guru Focus, pues en este momento nos estaría dando un WACC para Apple. Este es el de la distribución. Fijaros que en este caso nos estaría dando un coste del equity de 9,26, que nosotros hemos obtenido un coste del equity del 7,24. Estaría dando fijaros, un 1,58, es el mismo valor que nosotros hemos obtenido. Y fijaros que estaría dando un WACC del 8,91%. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí ha tomado como tax rate un poquito inferior, el coste de la deuda es similar, el 2,6. Fijaros que tiene un 94,5. Bueno, a ellos el WACC le queda del 8,91% frente al 7% que nosotros hemos calculado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos alguna otra fuente para el cálculo del WACC de Apple. Fijaros que aquí está dando 7,5.
¿de acuerdo? Y Finbox está dando un 7, es decir, nos está dando un valor similar al que hemos obtenido. Como os he dicho anteriormente, el significado del WAP conceptualmente significa que el coste promedio de la financiación vía equity deuda de Apple es el 7%, es decir, por cada euro prestado que pide Apple al equity, a los accionistas y a los bancos, pues tiene un coste anual del 7% y por tanto la rentabilidad que obtenga Apple a ese dinero, la TIR, debería ser superior o igual a ese 7%. ¿De acuerdo? Todos estos conceptos los tengo explicados en One Minute Sensei. Es decir, si nosotros accedemos al canal, podréis ver, por un lado, en las listas de reproducción, qué es el WACC, cómo se calcula el CAE. Entonces, fijaros que aquí tenemos una lista que es el plan financiero. Y en esta lista, fijaros que en esta lista viene modelo CAPM, cálculo del CAE, que es lo que acabo de explicar, modelo CAPM con datos del profesor Damodaran de la Universidad Stern de Nueva York. ¿De acuerdo? También está, obviamente, el cálculo del WACC, que tiene que estar aquí. Fijaros, que es el mix de la financiación de un proyecto y cuál es el WACC. Y estos conceptos están, obviamente, explicados. Agradeceros vuestro tiempo, muchas gracias y espero que este vídeo haya sido de vuestra ayuda. Saludos cordiales.